Dicen que la verdad es como el agua, siempre encuentra una grieta por donde salir, pero en la era de la saturación parece que hemos cambiado el cauce del río por un océano de espejos. Nos miramos en las pantallas buscando respuestas, pero solo encontramos el eco de lo que ya pensamos. Hoy, el periodista ya no es quien sostiene la antorcha en la oscuridad, sino quien intenta que la luz no se apague en medio de un incendio de datos. ¿Es la inteligencia artificial nuestra nueva brújula o simplemente un mapa que se dibuja a sí mismo mientras caminamos? ¿Estamos educando mentes para cuestionar el mundo o solo manos para alimentar a la máquina? En este espacio, no venimos a darte conclusiones cómodas, venimos a incomodar las certezas. Bienvenidos a Del aula al mundo, una exploración sobre la ética, el silencio y la frágil memoria de nuestra historia digital. Hola a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Desde el Aula al Mundo. Mi nombre es Damaris y la verdad, yo siempre trato de ver las cosas desde lo cotidiano, no desde lo teórico, sino desde lo que pasa en mi casa, con mis amigos, con mi entorno. Por ejemplo, mi mamá cree muchas cosas que ve en Facebook, solo porque lo publican ahí, no revisa la fuente, no duda, y eso me hace pensar que no sabemos consumir información. Siento que a nadie nos enseñan a verificar, que desconfían sanamente. Compartimos noticias sin leerlas completas, sin ver de dónde vienen, y eso es peligroso, porque así se esparcen mentiras rapidísimo. Yo soy Juliana y a mí este tema me interesa desde lo político y lo social. Leyendo a Ramonet entendí algo muy fuerte. Los medios ya no informan, compiten por atención. Importa más cuántos clips genera una noticia que su impacto real. Por eso, un chisme puede tener más cobertura que una ley que afecta a miles de personas. Además, él explica que la mentira ahora se fabrica profesionalmente. Hay bots, campañas de desinformación, intereses económicos detrás. Eso se ve en elecciones, conflictos, pandemias. La información se volvió un arma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan y escuchándolas pienso en una paradoja. Nunca tuvimos tanta información como ahora, pero nunca dudamos tanto de ella. Antes confiábamos en pocos medios, hoy tenemos miles, pero no creemos en ninguno. Ramonet también habla de la fatiga informativa. Vemos tragedias todo el día y ya no reaccionamos igual. Pasamos de una noticia terrible a un video gracioso en segundos. No es que seamos fríos, es que estamos saturados. Y ahí entro yo. Soy Melanie y por eso elegí esta carrera. Desde el colegio me frustraba ver cómo la misma noticia era contada de formas totalmente distintas según el canal. Uno decía avance histórico, otro fracaso nacional. Ahí entendí que la información nunca es neutral. Cuando leímos La explosión del periodismo de Ignacio Ramonet, sentí que él ponía en palabras eso que yo ya intuía. Hoy no estamos desinformados por falta de noticias, sino por exceso. Abrimos redes y vemos guerras, memes, publicidad, escándalos, todo al mismo nivel. Eso nos confunde, nos cansa y nos vuelve indiferentes. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo el periodismo ha cambiado, de cómo la sobreinformación nos afecta y de nuestra responsabilidad como audiencia. Porque no se trata solo de criticar a los medios, sino de preguntarnos qué tipo de consumidores somos. Justo lo que decías, Mel, sobre preguntarnos qué tipo de consumidores somos, ahí está el corazón de este tema, porque si no elegimos conscientemente qué ver, otros lo hacen por nosotros, y eso nos lleva directo al título de este bloque, el poder de los medios y la manipulación. A veces pensamos que manipular es mentir descaradamente, pero no siempre es así. Muchas veces es más sutil, es decir, qué noticia va primero, cuánto tiempo se le dedica, qué palabras se usan, y eso aquí en Ecuador se ve clarísimo. Por ejemplo, en época electoral, dependiendo del canal que veías, un candidato era el salvador del país y en otro era una amenaza. O tú decías, hablan del mismo man, porque parecía otra persona. Ahí te das cuenta de que no es casual. Hay intereses políticos, económicos, ideológicos detrás de todo esto. Eso es poder, poder sobre cómo pensamos. Es como si la realidad pasara por un filtro y dependiendo del filtro ves un país distinto. A mí me pasó con el paro nacional. Yo estuve en el centro y vi marchas pacíficas, familias, estudiantes, pero prendí la tele y solo mostraban incendios, destrozos, caos. Eso existió, sí, pero no era todo. Entonces entendí algo fuerte. Los medios no te mienten directamente. Te muestran una parte, pero esa parte repetida mil veces se vuelve la verdad que ellos te quieren mostrar. Y ahí está la manipulación. Porque no te dicen, esto es solo un fragmento. Te lo venden como el todo. Eso afecta muchísimo. Mi mamá veía las noticias y decía,
todos los manifestantes son delincuentes. Y yo le decía, no mami, hay gente que solo quiere reclamar derechos, pero ya estaba convencida. Eso demuestra el poder real de los medios. Si repiten algo todos los días, la gente lo cree. Así funciona mal. Y eso lo usan los políticos. Cuando quieren aprobar una ley impopular, los noticieros empiezan a hablar de farándula, de crímenes, de cualquier cosa. Te distraen y mientras tanto firman lo importante. O sea, no te prohíben información, te entretienen. Exacto, y eso conecta con lo que decía antes sobre la sobreinformación. No es que falten noticias, de hecho sobran, y ese exceso también es una forma de manipulación. Ramonet lo llama infoxicación. Es como comer en exceso, tanta comida que ya no disfrutas nada, tanta noticia que ya no entiendes nada. Abres redes y ves asesinatos, memes, chismes, guerra, publicidad, todo al mismo nivel. Entonces ya no sabes qué es realmente importante. Y si tú no lo sabes, alguien más lo dice por ti. Y ahí está el verdadero poder, porque si controlas la atención, controlas la agenda. Por ejemplo, cuando hay un escándalo fuerte de corrupción, dura un día en tendencia. Al siguiente ya nadie habla de eso, pero un chisme de un influencer llega a durar semanas. ¿Eso es casual? Pues no, no lo es. Eso es negocio. Los medios ya no compiten por credibilidad, compiten por clics y el conflicto llega a vender más que la verdad. La atención es la nueva moneda y nosotros la regalamos prácticamente. Y lo peor es que creemos que somos libres, que elegimos qué ver, pero en realidad el algoritmo decide. A mi TikTok solo me muestra videos de robos, peleas y tragedias. Entonces yo empiezo a creer que el país es solo eso, miedo, violencia y caos. Y si hay inseguridad, no lo niego, pero no es en todo el país. También hay sus cosas buenas, pero eso no sale. Eso es manipulación moderna, ya no con censura, sino con programación. Antes te callaban, ahora te llenan de ruido. Eso es incluso más peligroso, Mel, porque no te das cuenta. Tú crees que decides ver eso, pero alguien ya lo eligió por ti. Sí, totalmente. No solo te quitan la voz, también te pierden entre miles más. Y ahí volvemos al titular, el poder de los medios, porque ahora no solo son canales, son redes, algoritmos, plataformas. Todo eso decide qué tema vive y cuál muere. Por eso, este libro es tan importante. Ramonet no solo critica a los medios, nos critica a nosotros y nos dice, si no eliges qué consumir, otros lo harán por ti. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, cuestionarnos, no tragarnos todo. Porque el verdadero poder no es el que sale en la tele, es el que decides que sale en la tele. Justo lo que decíamos, ahora el poder no está solo en la tele, sino en las plataformas. Se ve clarísimo en cómo vivimos pegados al celular. Ya casi nadie se sienta a ver un noticiero completo. Ahora todo es TikTok, X, Instagram, WhatsApp. Y el problema es que ahí apenas vemos clips de 30 segundos, sin contextos. Por ejemplo, en TikTok me salen videos de robos en Quito, en Guayaquil, peleas en buses, asaltos. Entonces uno empieza a pensar que salir a la calle es prácticamente una sentencia de muerte. Y sí, hay inseguridad, no voy a negarlo, pero tampoco es que todo el país sea una zona de guerra. Pero como el algoritmo ve que esos videos me importan, me muestra más. Entonces me encierra en una burbuja de miedo. Y eso afecta cómo vivimos. Mi mamá ya no quiere que salga en la noche. Mi tío dice, este país ya no tiene arreglo. O sea, nuestras perspectivas se deforman por lo que vemos en redes. Y ahí está el peligro. No es que tener miedo directamente sea algo negativo, es que mostramos solo una parte en redes. Eso conecta full con lo que dice Ramonet sobre la ilusión de libertad. Creemos que somos libres porque podemos seguir a quienes queramos, pero en realidad el algoritmo decide qué se vuelve visible. Por ejemplo, si tú sigues páginas que critican al gobierno, pues solo te van a salir críticas. Pero en cambio, si sigues páginas oficialistas, pues solo cosas positivas. Entonces, tú crees que todo el mundo piensa como tú, pero no, es solo tu burbuja. Y allí nace la polarización, porque cuando hablas con alguien que piensa distinto, dices, este vive en otro planeta. Pero no, realmente vive en otro algoritmo. Y esto explica por qué en Ecuador las discusiones políticas en redes son tan pero tan violentas. Cada bando tiene sus datos, sus videos,
sus pruebas y allí nadie escucha al otro. Es como si viviéramos en universos paralelos. Usamos la misma app, pero vemos mundos distintos y eso mata el diálogo, porque ya no conversamos para entendernos, sino conversamos para ganar. En Twitter, por ejemplo, nadie quiere aprender, todos quieren humillar al otro. Si te equivocas, te funan, si dudas, te atacan. Entonces la gente deja de opinar por miedo. Eso también es censura, pero social. No te calla el Estado, te calla la propia gente. Y eso es triste porque el debate debería enriquecernos, no destruirnos. Y ahí entra lo político otra vez. Una sociedad polarizada es fácil de manipular, los políticos lo saben, entonces usan redes para dividir, crean enemigos, porque ellos son los corruptos, ellos son los vagos, ellos son los ignorantes. Así nos peleamos entre nosotros y nos miramos y no miramos arriba al verdadero poder. Eso pasó en Ecuador en elecciones. Familias peleadas, amigos bloqueados, todo por política. Y mientras tanto, los de arriba tranquilos. Eso es real. En mi familia ya no se habla de política en reuniones porque termina mal. Gritos, insultos, resentimientos. Y todo empezó por una cosa que vieron en Facebook. O sea, las redes no solo influyen en cómo pensamos, influyen en cómo nos relacionamos. Y eso es durísimo, porque antes podías debatir. Ahora, si alguien piensa distinto, ya es tu enemigo. Y ojo, no digo que no haya que defender ideas, pero defender no es atacar. Nos volvimos extremistas. O estás conmigo o estás contra mí. No hay grises. Sobre todo en redes sociales como Twitter, ahora las pantallas nos separan más que cualquier muro. Y eso beneficia al sistema, porque una sociedad dividida no se organiza, no reclama, no exige. Está ocupada peleando entre sí. Y aquí quiero ser autocrítica. Yo también caí en eso. Antes discutía en comentarios, peleaba con desconocidos. ¿Por qué? No cambia nada. Ahora prefiero informarme mejor, hablar con personas y también escucharlas. Eso es clave. Elegir qué consumimos. Seguir medios serios y no solo páginas de chismes. Leer más de un punto de vista. Elegir, pensar antes de compartir, esto nos ayudaría bastante en el futuro. Sí, la verdad, porque si no controlamos lo que consumimos, alguien más va a controlar cómo pensamos. Y todo esto conecta al tema central, el poder. Poder de los medios, poder del algoritmo, poder de lo viral. La verdadera pregunta es, ¿vamos a dejar que decidan por nosotros o vamos a empezar a elegir? Y conectando con todo lo que venimos hablando, la inteligencia artificial aparece como el siguiente nivel de este problema, porque ahora ya no solo consumimos información, ahora la información puede ser fabricada por máquinas y eso es súper heavy. Les cuento algo real. Hace unos meses en un grupo de WhatsApp de mi familia empezó a circular un audio de un supuesto ministro ecuatoriano diciendo que iban a subir impuestos y que no había otra opción. La voz era idéntica. Mi tía entró en pánico, mi papá se enojó y todos comenzaron a reenviarlo. Yo me quedé escuchándolo varias veces y algo me sonó medio raro. Busqué en Google, revisé cuentas oficiales y nada. Luego salió en un medio que era falso, que era generado con IA. Pero para ese momento ya había corrido por medio Ecuador. O sea, aunque lo desmientan, la mentira ya sembró miedo. Y eso es lo más peligroso de la IA. No necesita ser verdad, solo necesita parecerlo y que lo compartan. Eso es brutal, porque ya ni la voz es prueba, más o menos lo mismo que pasó con el alcalde de la ciudad de Ibarra. Antes decíamos, sí, lo dijo, es real. Ahora, sí lo dijo, puede ser fake, puede ser falso. Y eso rompe algo básico, la confianza. Vivimos en una era donde desconfiamos incluso de nuestros propios ojos y oídos. Ramonet hablaba de la velocidad de la información, pero ahora la IA la acelera al máximo, aún más inclusive. Antes, hacer un montaje falso tomaba horas o días. Hoy, con una simple app, en minutos tienes un video fake que puede convencer a cualquiera. Y eso nos deja en desventaja porque la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de entenderla. Y ahí entra lo político, siempre, porque estas herramientas no las va a usar solo gente creativa, las va a usar campañas, gobiernos, empresas. Imaginen esto, últimas horas antes de una elección, aparece un video donde un candidato confiesa algo horrible, aunque sea falso. Mucha gente lo va a creer. No hay tiempo para desmentir. Resultado, manipulación directa del voto. Eso
no es ciencia ficción, ya pasó en otros países y va a pasar aquí si no estamos preparados. La IA no es neutral, tiene dueño y el dueño tiene intereses. Y también está el tema del trabajo. Yo hablé con un periodista local que trabajaba en un medio pequeño. Me decía que su jefe ahora usa IA para redactar notas rápidas, que a veces ni siquiera las revisa. O sea, imagínate, una máquina escribe, otra publica y nadie verifica. Eso es peligroso. Y claro, a las empresas les encanta porque se ahorran plata, pero la calidad se va al piso. Exacto, la IA no va a cuestionar nada. No va a decir, oye, esto es injusto. Solo ejecuta órdenes, pero tampoco quiero sonar apocalíptica. También hay usos súper positivos. Por ejemplo, hay proyectos donde la IA ayuda a detectar fake news comparando miles y miles de fuentes en tan solo segundos, o programas que traducen noticias a lenguas indígenas para que más personas accedan a la información, lo cual es súper chévere. O también tenemos sistemas que ayudan a periodistas a analizar documentos enormes, como casos de corrupción. O sea, la herramienta no es mala, el problema es quién la usa y para qué la usan. Sí, más o menos como lo que nos dijo en una clase uno de nuestros maestros. La tecnología es como un cuchillo, puede cortar pan o herir a alguien. Todo depende de la mano que la use. Y ahí también podemos ver la ética. Necesitamos reglas claras, no puede ser tierra de nadie. Si una IA genera contenido falso, alguien debe ser responsable. No puede quedar en la máquina lo hizo, porque la máquina no vota, no gobierna, no toma decisiones morales. Las personas sí lo hacemos. Y nosotros como ciudadanos también tenemos que cambiar. Ya no basta con lo que vi en un video, tenemos que dudar más, buscar en Google, ver si otros medios lo publicaron. Antes desconfiábamos de audios, ahora tenemos que desconfiar hasta de videos. Y entonces volvemos al centro de todo este podcast, el poder. Antes el poder estaba en el micrófono, luego en la cámara, después en el algoritmo, ahora en el código. La pregunta no es si la IA va a cambiar el periodismo. Eso ya pasó. La pregunta real es, ¿vamos a entender ese poder o vamos a dejar que decidan por nosotros? Lo que decías antes, Mel, sobre entender el poder de la información, me dejó pensando. Porque claro, el problema no es solo quien controla los medios, sino que tan preparados estamos nosotros para recibir esa información. Según la UNESCO, más del 62% de personas en América Latina se informa solo por redes sociales. Y eso da bastante miedo. O sea, ya ni entramos a páginas oficiales. Todos nos llega por TikTok, Facebook, WhatsApp o incluso Twitter, ahora X. Y en Ecuador la cosa es más fuerte. Un estudio del INEC muestra que casi 8 de cada 10 jóvenes consumen noticias únicamente por redes. Eso quiere decir que nuestro criterio político, social, incluso moral, lo está formando un algoritmo. Y el algoritmo no quiere educarte, quiere que te quedes pegado a la pantalla. Es como si la información ya no fuera un derecho sino un producto. Te venden titulares como si fueran combos. Indignación, escándalo, última hora, porque saben que el miedo vende, la rabia vende, el morbo vende. Esto es tan real. Yo me acuerdo clarísimo de una historia. En 2023 empezó a circular un audio por WhatsApp diciendo que en Ibarra iban a haber saqueos, que cerraran negocios, que no saliera. Mi mamá me llamó llorando. Mi papá salió corriendo a cerrar el local, todos asustados. ¿Y saben qué? Era un audio falso de Guayaquil, de hace años. Solo lo cambiaron de ciudad. Eso demuestra lo fácil que es manipular. Y nadie verifica, porque estamos acostumbrados a reaccionar, no a pensar. Ese audio no tenía fuente, ni nombre, ni fecha, pero sonaba urgente, dramático. Y listo, la gente pues se lo cree. Según estudios, el 72% de personas comparten noticias sin leerlas completas. O sea, ni siquiera saben qué están compartiendo. Y eso es súper peligroso. Totalmente de acuerdo. Y ahí entra la educación mediática, porque nadie nos enseñó a analizar una noticia. En el colegio jamás nos dijeron, revisen fuentes, miren quién escribió, fíjense en la fecha, busquen otras versiones. Simplemente consumimos y ya. Les enseñaron a memorizar, pero no a cuestionar. Esto es algo muy peligroso actualmente porque repetir todo ya no nos deja dudar de nada.
Yo aprendí a la mala. Después del audio falso, empecé a revisar todo. Ahora, si veo algo raro, pues lo busco en Google. Si ningún medio lo ha publicado, ya sospecho. Pero mucha gente no hace, y no es porque sean tontos, sino porque nadie les ha enseñado. Y eso es responsabilidad del sistema educativo. Hoy sabemos usar Excel, PowerPoint, Canva, pero no sabemos detectar fake news. Es totalmente absurdo, chicos, porque informarse es tan importante como leer o escribir. Y esto afecta directamente a la democracia. Un informe de Reuters dice que Ecuador está entre los países con mayor circulación de noticias falsas en redes sociales. Eso significa que tomamos decisiones políticas con información contaminada. ¿Cómo vamos a votar bien si nos mienten? Y es que actualmente para las empresas y los gobiernos ya no somos ciudadanos, somos solamente audiencias. Nos hablan como consumidores, no como personas pensantes. Eso se nota cuando hay elecciones. Un candidato dice algo falso, se vuelve viral, nadie verifica y listo, la opinión pública ya cambió. Y después se quejan del gobierno porque votaron desinformados. Exacto, y eso es demasiado triste. En Finlandia, por ejemplo, desde primaria enseñan a detectar fake news. Por eso es uno de los países con menos desinformación del mundo. Allá los niños aprenden a identificar titulares engañosos y aquí absolutamente nada. Acá TikTok educa, YouTube educa, Facebook educa, todo educa menos la escuela. Y eso realmente no educa, entretiene. Y entretener no es informar. Además, el algoritmo nos encierra en burbujas. Si eres de izquierda, pues solo te muestra contenido de izquierda. Y si eres de derecha, pues solo de derecha. Nunca escuchas al otro. Y así dejamos de debatir y empezamos a atacar con más fuerza que antes. Eso lo veo con mis amigos. Si alguien piensa diferente, lo cancelan. Ya no se conversa. Y eso realmente rompe al país, porque sin diálogo solo queda el odio entre nosotros mismos. Por eso la educación mediática no es un lujo, es una necesidad. Tenemos que aprender a frenar este tipo de cosas, a no compartir de inmediato, porque el sistema quiere rapidez, pero pensar es un acto revolucionario en la actualidad. Pensar es resistir, en un mundo que quiere que reacciones, pensar es rebeldía. Y hablar, preguntar, no creerte el dueño de la verdad. Y eso exactamente estamos haciendo aquí, cuestionándonos, no tragándonos todos y sin analizar nada. Porque la verdadera libertad no es elegir entre mil noticias, es saber cuál merece tu atención y eso se aprende. La pregunta verdaderamente aquí es, ¿vamos a educarnos o vamos a seguir creyéndonos todo? Respondiendo a tu pregunta, cuando Juliana decía vamos a educarnos, vamos a seguir creyéndolo todo, me queda resonando algo, porque claro, la educación es clave, pero también hay que preguntarnos qué está pasando con el periodismo. Porque antes al menos uno confiaba más, había editores, filtros, ética. Hoy cualquiera con un celular puede ser un medio, se le llama periodismo ciudadano, si no estoy mal. No digo que eso sea malo, pero sí es muy peligroso porque ya no sabemos quién habla con responsabilidad y quién solo busca views. Totalmente de acuerdo contigo, Juanito. Y eso te conecta directamente al libro de Ramonet. Él habla de la explosión informativa, de cómo pasamos de escasez a saturación. Antes tenías pocos medios, ahora tienes miles, pero más no significa mejor. Al contrario, la calidad ha bajado bastantísimo. Los medios ya no investigan tanto, copian, pegan, replican. Y eso genera una crisis de credibilidad. Y ojo, que también hay intereses económicos. Los grandes medios responden a empresas, bancos y políticos. Realmente no son neutrales. Por ejemplo, cuando hay reformas laborales, algunos medios las venden como oportunidades y otros como amenazas. Depende de quién los financie. Eso se nota. Si una empresa grande contamina, algunos medios ni la mencionan, pero si un vendedor informal se equivoca, lo hacen viral. A veces pareciera que hubiera jerarquías de importancia, ¿no? No importa el daño, sino más bien quién lo hizo. Y eso crea una percepción falsa de la realidad.
Creemos que ciertos problemas son más grandes solo porque los medios hablan más de ellos, mientras otros, como la pobreza, la educación, pasa totalmente desapercibidos. Exactamente. Y en Ecuador, por ejemplo, se habla más de farándula que de educación pública. Eso dice mucho de nuestras prioridades como sociedad y también del rating. Es tristísimo como actualmente el rating manda y la ética pierde. Y ahí entra otro tema súper fuerte, que es la autocensura. Periodistas que no publican cosas por miedo a perder el trabajo, a amenazas, a demandas, y eso también afecta bastante a la verdad. O por miedo a perder auspiciantes o seguidores. Entonces, ¿quién controla la verdad hoy? Nadie y todos a la vez, lo que lo hace muy, pero muy peligroso. Yo quiero empezar con algo muy personal, porque a veces hablamos del periodismo ciudadano como algo teórico, pero esto pasa aquí, en nuestra ciudad, en nuestra realidad. Hace unos meses, en el barrio de mi abuela, un señor fue acusado en Facebook de robar. Subieron un video donde se lo veía corriendo con una mochila. La gente empezó a compartir, lo insultaban, pedían que lo entreguen a la policía, otros decían que merecía golpes. ¿Y saben qué? Resultó que el señor no había robado nada. Era un repartidor que estaba llegando tarde a su trabajo. La mochila era de pedidos, pero ya estaba quemado en redes. La gente lo reconoció en la calle, le gritaba, y eso fue solo una parte del video sin contexto. Ahí entendí que en el periodismo ciudadano pueden destruir una vida en minutos. Eso que dices es fuertísimo, porque muestra el otro lado del poder popular. Claro, ahora todos tenemos cámaras, micrófonos, redes, pero no todos tenemos ética. Antes, un periodista debía confirmar fuentes, hablar con las dos partes, investigar. Hoy, alguien graba, sube, acusa y listo. No hay derecho a réplica, no hay presunción de inocencia. Es como si el juicio se hubiera mudado a Instagram, sin abogados, sin pruebas completas, sin defensa, solo likes y condenas. Ya no tienes derecho a ir a un juicio legal. Simplemente si alguien cree más en la verdad de un titular de redes, estás jodido. Pero ojo, también podemos satanizar el periodismo ciudadano, porque también ha sido clave para destapar cosas que los medios tradicionales callaban. Por ejemplo, cuando grabaron a policías pidiendo coimas o a funcionarios recibiendo dinero. Eso no salió en la tele, claro, hasta que el video se volvió viral. Sí, eso es verdad. Sin esos videos, nadie habría creído a las víctimas. Exacto. Ahí el periodismo ciudadano funciona como control social. Es el pueblo vigilando al poder. Eso es sano para la democracia. El celular como nueva herramienta de justicia. Pero el problema es que no sabemos usar ese poder, porque una cosa es denunciar corrupción y otra es acusar sin pruebas. Exacto. Yo he leído casos donde suben fotos de personas diciendo ciudadano ladrón y no hay ninguna prueba, solo un rumor. Y ese rumor se convierte en verdad. Eso es lo más peligroso. Actualmente la mentira se repite una y mil veces para disfrazarse de verdad. Y ahí entra la responsabilidad que cada uno tiene. No todo lo que grabamos debe publicarse, no todo lo que vemos debe compartirse. Pero la gente no piensa eso. Piensan, si se vuelve más viral, es real. Y eso tiene que ver con el ego también. A la gente le gusta ser la primera en publicar, sentirse el más importante de todos. Ser testigo da poder, pero ese poder sin conciencia es muy peligroso. También está el tema de la edición. Cortan videos y se cambia el contexto. Eso es manipulación directa. Un segundo menos puede cambiar una historia entera. Por ejemplo, chicos, un video donde alguien empuja a otro. No muestran que antes lo insultaron o le provocaron, solo suben la reacción. Y listo, ya es el malo. Esto es injusto y pasa todo el tiempo. Entonces el periodismo ciudadano es como fuego, puede iluminar o quemar. Exactamente, pero depende de cómo lo uses. Y nadie, lastimosamente, nos ha enseñado a usarlo. Ese es el problema aquí. Tenemos herramientas poderosas, pero cero educación mediática.
Somos niños con armas digitales entonces. Eso suena fuerte, pero muy real. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos grabar? No, No, jamás. La solución no es callar a la gente. Sí, completamente. La solución es enseñar a hablar con responsabilidad para que no vuelvan a ocurrir casos como el del venezolano en 2019, por ejemplo. Exacto, educar para grabar con conciencia, para denunciar con pruebas, más no con odio. porque detrás de una pantalla hay personas reales, con familias, con trabajos, con dignidad, y un clic puede destruir todo. Entonces, el periodismo ciudadano no es ni bueno ni malo, realmente es poderoso. Y el poder sin ética es bastante peligroso. Y chicos, retomando lo que veníamos diciendo de la crisis de credibilidad del periodismo y de nuestra falta de preparación como audiencia, conecta súper bien con un tema central del libro Periodismo en la Era Digital, Ética, IA y Educación Superior en Ecuador, que es cómo se forman los periodistas en las universidades del país. El autor pone la lupa sobre la educación superior ecuatoriana y nos dice algo muy fuerte, que no basta con aprender a usar herramientas, más bien hay que formar pensamientos críticos, conciencia, ética y competencias que permitan enfrentar problemas súper complejos, tales como la desinformación o la inteligencia artificial, más no solo técnicas básicas. Eso tiene sentido, porque en Ecuador hemos visto debates enormes donde los medios parecen reproducir lo mismo una y otra vez sin mucha profundidad. Montúfar dice que la formación actual muchas veces está desconectada de la realidad digital, de las necesidades de verificar fuentes, de contextualizar. Se forma a comunicadores para manejar software, pero no para entender el impacto social del propio trabajo. Y eso lo vemos en prácticas, cuando medios como Primicias, que es uno de los principales nativos digitales en Ecuador, cubren temas complejos, dependiendo de cómo construyen la narrativa, puede generar claridad o confusión. Sí, esto me recuerda algo importante. Nuestro licenciado, uno de los autores, Montúfar, dedica capítulos enteros a la ética en salas de redacción e IA, no solo a la tecnología en sí misma, sino a cómo aplicarla sin transicionar los valores fundamentales del periodismo. La IA puede automatizar ciertas tareas, pero si no hay criterios éticos claros, el riesgo es enorme. Por ejemplo, si una IA genera un texto sobre un tema controversial y no se verifica, se puede repetir un sesgo que ni siquiera el humano había detectado. Estudios recientes sobre IA y periodismo muestran que incluso cuando se usa IA para simplificar contenido o recopilar información, puede generar sesgos porque absorbe datos de Internet que no siempre son imparciales o correctos. Y eso pasa aquí en Ecuador también. Colombia y Ecuador reportan casos donde medios digitales usan IA para redactar noticias o hacer resúmenes informativos, pero muchas veces sin supervisación humana adecuada. Investigaciones académicas señalan que el riesgo no es solo técnico, sino que la dependencia tecnológica puede atrofiar habilidades básicas del periodista, como la verificación de hechos o la estructura crítica, cuando se usa sin criterio. Eso lo veo incluso en tesis universitarias locales, donde los estudiantes reconocen que la IA les ayuda, pero también sienten que pierden práctica en habilidades esenciales. Exacto, y Montúfar lo plantea de una forma muy clara. Si las universidades no actualizan sus planes de estudio para incluir ética digital, verificación de datos, alfabetización mediática profunda y competencias en IA, los egresados no estarán preparados para enfrentar la desinformación moderna. Además, el libro discute que la desinformación no es solo un problema tecnológico, sino social. Durante el paro nacional de octubre del 2019 en Ecuador, se documentó cómo circularon miles de noticias falsas que confundieron a la ciudadanía y afectaron la percepción pública de los eventos, no solo por falta de verificación, sino porque muchos comunicadores no estaban preparados para contrarrestarlas con información sólida. Y aquí entran dos cosas que me parecen súper clave. La educación superior no puede quedarse en enseñar herramientas, tienen que enseñar pensamientos críticos. La ética debe estar en el centro de la formación, no como una materia aislada, sino como parte de cada asignatura, porque la ética no se enseña que se evalúa una noticia cada vez que se decide qué contar y cómo contar.
Total, porque nuestro autor no solo habla del problema, también propone soluciones. Habla de una educación que no solo enseñe a usar IA, sino a comprender sus límites y riesgos, a diseñar procesos de verificación automatizada y a establecer marcos éticos para cuando se utilice IA en redacciones. Y eso no es solo teoría vacía. Otros investigadores en Ecuador también han hablado de cómo se usa la IA en medios locales como El Universo o Primicias, por ejemplo, para generar contenido científico y periodístico, lo que muestra una tendencia clara. La tecnología está ahí, pero hay que saber cómo integrarla con responsabilidad. Eso me recuerda una conversación con un amigo que trabajaba en un medio digital. Él me decía que muchos redactores quieren usar IA porque acelera todo, pero luego se pierden en un problema con errores de contexto o frases que no tienen sentido. El jefe les dijo, si no lo verificas tú, la IA hace mierda nuestra reputación. Y eso mismo es lo que Montúfar advierte. La IA no puede reemplazar la razón humana ni la ética periodística. Entonces, si juntamos lo que vimos con Ramonet y lo que propone Montúfar, el mensaje es sumamente claro. La saturación de información más la IA sin criterio nos da como resultado el caos. En cambio, que la IA con ética más la educación mediática profunda nos brinda oportunidades. No podemos optar por una de las dos. Necesitamos formación crítica, responsabilidad ética y comprensión tecnológica, especialmente aquí en el Ecuador, donde la economía de la información cambia tan rápido como las noticias falsas. Oigan, escuchándolos a todos, siento que llegamos al corazón del libro de nuestro profesor Mantúfar, porque él no habla de ella como algo futurista, habla de algo que ya está aquí, que ya está cambiando cómo se hacen las noticias en Ecuador, y eso da un poco de miedo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto una noticia fue escrita por una persona o por una máquina. Sí, total. Yo justo el otro día estaba leyendo una noticia de un medio digital y pensé, esto suena rarísimo. Repetía frases, no tenía emoción, parecía como si fuera artificial, ¿cachan? Y luego vi que era contenido automatizado. Y ahí me cayó la ficha. Ya estamos consumiendo noticias hechas por IA y sin saberlo. Totalmente, la máquina ya habla en silencio, no se presenta, no dice soy un algoritmo, se lo escribe y nosotros creemos. Eso es lo peligroso, porque confiamos. Yo, por ejemplo, no siempre me fijo quién escribió la nota. Veo el título, leo rápido y listo. Voy a pensar que puede ser una máquina la que moldee mi opinión es fuerte. Exacto. Y Montúfar lo dice claro, la IA no es neutral, aprende de lo que hay en Internet. Y en Internet hay de todo, machismo, racismo, clasismo, fake news, teorías conspirativas. Entonces, si entrenas a una IA con eso, te devuelve eso. Es como criar a alguien sin valores prácticamente. Si solo ve cosas violentas, pues crece violento. La IA aprende igual y eso debería preocuparnos porque después dicen, no, es que lo dijo la IA, como si eso fuera garantía de verdad. Totalmente, y debemos aprender que la verdad ya no vive en un código, vive en la conciencia. A mí me pasó algo loco. Una vez vi una noticia sobre un supuesto cierre de carreteras en Imbabura. Todo el mundo compartía. Mi papá preocupado porque tenía que viajar. Yo entré a la nota y se notaba que estaba mal escrita. Confundía provincias, fechas, lugar. Busqué una fuente oficial y nada, era falso. Pero ya había generado pánico y después supuse que era una página que usaba IA para generar noticias masivas. Eso es exactamente lo que advierte el libro. La velocidad mata la verificación. La IA permite publicar en segundos, pero el periodismo necesita tiempo, tiempo para llamar, para contrastar, para confirmar. Pero a las empresas no les importa el tiempo, les importa el tráfico, likes, clics, vistas. La IA es perfecta para eso, produce en masa, rápido y sin parar. Y no es culpa de una máquina, somos nosotros los mismos los que preferimos la prisa y esta es enemiga de la verdad. Ahí viene otra cosa, el desempleo. Porque si una IA puede escribir 50 notas al día, ¿para qué contratamos a 5 periodistas? Y estamos viendo despidos, contratos temporales y pagos por nota.
Sí, eso ya pasa. Conozco gente que trabaja freelance para medios y les pagan por artículo. Entonces, no investigan, solo producen, publican rápido, se vuelve más importante que hacerlo bien. Eso precariza el periodismo. Un periodista cansado, mal pagado, con presión, claramente comete errores y la IA viene a reemplazarlo en vez de ayudarlo. Sí, la precariedad mata la ética y también el miedo, porque si sabes que te pueden reemplazar por una máquina, te cachas más. No investigas a poderosos, no incomodas. Eso es gravísimo, porque el periodismo tiene que incomodar, tiene que molestar al poder, pero si dependes de un contrato frágil, te autocensuras. Y encima, ahora con los deepfakes, eso ya es otro nivel, chicos. Audios falsos, videos falsos, pueden poner a un político diciendo algo que nunca dijo y la gente, como no verifica, pues no se va a dar cuenta que eso es totalmente una mentira. Eso me da terror. Imagínate eso en elecciones. Caos total. La mentira ya tiene rostro y voz, y parece real. Qué increíble. Montúfar habla de eso también. Dice que la IA puede ser usada para manipular a gran escala. Ya no es una fake news, son miles al mismo tiempo coordinadas estratégicamente. Eso es guerra informativa, chicos. Y nosotros en medio, sin saber realmente a qué creer. Pero ojo, el libro tampoco demoniza la IA. También muestra el lado positivo. Por ejemplo, usar IA para analizar miles de documentos, contratos públicos, datos del Estado. Eso puede ayudar a destapar corrupción. Eso sí es increíble. Ahí la IA es una aliada. ¿Un faro es un mar de papeles? Aquí casi no se usa para eso. Aquí se usa más para producir notas rápidas. Exacto. Y eso revela algo. No estamos usando la tecnología para investigar, sino para abaratar costos. Y eso es una decisión netamente política y económica, más no tecnológica. Exacto, porque la IA no decide por sí misma, la deciden los dueños. Entonces, el problema no es la IA, es quien la controla. Total. Y ahí entra otra cosa fuerte del libro, la formación universitaria. Montúfar dice que si las universidades no enseñan ética digital, pensamientos críticos, usos responsables de ella, estamos formando técnicos, no periodistas. Y eso es clave, chicos, porque manejar software lo aprende cualquiera, pero manejar el criterio, no. El criterio no se descarga. Yo siento que nos enseñan a usar herramientas, pero no a pensar, a repetir, no a cuestionar. Y eso se refleja después de los medios, noticias sin contextos, titulares sensacionalistas y poco analizados. Entonces, la IA llega a potenciar eso, es decir, a acelerarlo. Un mundo rápido con mentes lentas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos la IA? No, sería absurdo. La tecnología no se puede frenar. La pregunta es cómo la usamos. Y claro, debe ser con ética y marcando límites. Humanidad. Porque al final la IA no siente culpa, nosotros sí. Exacto. Y ahí está la diferencia. La IA puede escribir una noticia sobre una tragedia como si fuera una estadística, pero el periodismo ve personas, familias, historias. Sí, si perdemos eso, realmente estamos perdiéndolo todo. El periodismo sin humanidad se vuelve nada. Es solo ruido. Entonces, este libro nos deja claro algo. El futuro no es la IA o humanos, es IA con humanos. Pero humanos formados, críticos, éticos. Exactamente, no obedientes. No dormidos. Porque si dejamos de pensar, la máquina piensa por nosotros. Y eso sería el verdadero peligro. No que la IA nos reemplace, sino que nosotros dejemos de ser humanos. Después de todo lo que hemos hablado sobre inteligencia artificial, ética, periodismo y educación, siento que hay algo que todavía no terminamos de entender. ¿Qué rol juega el Estado en todo esto? Porque hoy estamos en una selva digital. Cualquiera publica lo que quiere, sin pruebas, sin responsabilidad, y eso tiene consecuencias reales. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde debe llegar la regularización sin convertirse en censura? Es una pregunta muy incómoda, Adam, pero muy necesaria. Porque si no hay reglas, gana el que tiene más poder, más dinero, más voz, más enlace. Eso no es libertad, eso es desigualdad comunicativa. Pero ojo, chicos, ahí también hay un riesgo sumamente enorme. En países como el nuestro, donde el Estado históricamente ha querido controlar medios,
Regular puede convertirse en una excusa para callar voces incómodas. Entonces nos quedamos en una ley, puede ser un escudo o una espada. Exacto, y quiero contarles algo, chicos, que me pasó hace muy poco. Una vecina del barrio, doña Carmen, una señora de aproximadamente 60 años, recibió un audio por WhatsApp donde supuestamente un funcionario del gobierno decía que iban a congelar las cuentas bancarias porque el país estaba en quiebra. Ella entró en pánico, sacó todos sus ahorros, fue al banco desesperada, todo era falso. Un montaje, una voz generada por IA. Eso es gravísimo. Ahí no estamos hablando de opinión, estamos hablando de manipulación emocional. Y de daño real, chicos, porque imagínate una persona mayor que confíe en esos audios, les puede provocar un infarto. Totalmente, el miedo no pide pruebas en momentos tan arriesgados. Exacto, y nadie respondió por eso. No hubo denuncia, no hubo sanción. Entonces ahí yo sí creo que el Estado debería intervenir, porque eso ya es libertad de expresión, es fraude emocional. Estoy de acuerdo, la libertad termina donde empieza el daño al otro. Pero el problema es, ¿quién decide ese daño? ¿El gobierno, un juez, una empresa tecnológica? ¿Quién lo vigila? Ese es el dilema, porque si dejamos todo libre, se vuelve un caos, porque si el Estado controla demasiado, se vuelve autoritarismo. Y ahí entra lo que dice el libro. La ética no puede venir solo desde arriba, tiene que construirse desde la formación profesional. O sea, desde las universidades, desde cómo formamos a periodistas, comunicadores y creadores de contenido. Porque en un mundo como el nuestro, educar es resistir. Porque si el periodismo tiene ética, no necesita que el Estado lo amenace, él mismo se pone límite. Pero hoy muchos trabajan precarizados. Les pagan poco, les exigen clics, les piden viralidad. Entonces, venden netamente escándalo. Y es que el morbo paga mejor. Y ahí volvemos al problema estructural. El Estado no apoya medios independientes, no protege a periodistas, pero sí quiere regularlos. Eso sí es hipocresía institucional. Te vigilo, pero no te protejo. Control, control sin cuidado. Y eso genera desconfianza. Por eso la gente cree más en audios de WhatsApp que en comunicación oficial. Porque el Estado ha mentido tantas veces que ya nadie le cree. Y ese vacío, lamentablemente, los llenan las fake news. Porque el propio silencio del Estado hace ruido. Entonces, la pregunta no es solo si regular o no, sino cómo hacerlo sin destruir la democracia. Con transparencia, con participación ciudadana. Y no desde el miedo. Sino desde la conciencia. Porque si regulamos desde el miedo, terminamos callando al que denuncia, al que protesta, al que incomoda. Y sin criticar, no hay democracia. Solamente obediencia. Y la obediencia no piensa. Entonces, yo creo que el reto real es este: ¿cómo protegemos a la gente de la mentira, sin quitarle su derecho a hablar? Ese es el equilibrio más difícil en el siglo XXI. Porque ahora la mentira es mucho más rápida que la verdad. Y más atractiva también. Por eso necesitamos ciudadanos críticos, no solo leyes, personas que duden, que verifiquen, que no compartan por impulso. Porque la democracia no se defiende solo votando, se defiende pensando. Y todos los días. Cada clic es una decisión. Y hoy defendemos la libertad. También significa defender la verdad, porque si dejamos que la mentira gobierne, no necesitaremos dictadores, nos habremos censurado solos. A veces siento que estamos viviendo en una época profundamente contradictoria. Nunca en la historia habíamos tenido tanta información al alcance de la mano, pero tampoco habíamos estado tan confundidos. Abrimos el celular y en segundos tenemos acceso a noticias de todo el mundo, pero no sabemos cuáles creer. Es como caminar en una ciudad llena de letreros luminosos donde todos gritan algo distinto y al final terminas mareado, sin saber a quién seguir. Y lo más fuerte es que ya no buscamos la verdad, buscamos lo que confirma lo que pensamos. Nos refugiamos en burbujas donde nadie nos contradice, donde todo nos da la razón. Eso no nos hace más informados, nos hace más cómodos. Y la comodidad es peligrosa, porque deja de doler la mentira cuando coincide con nuestras ideas. Eso que dices lo veo clarísimo con mi familia. Tengo un primo que está en el colegio y hace poco le mandaron una tarea sobre política. La mayoría de sus compañeros copiaron lo primero que encontraron en Google, sin revisar las fuentes, sin preguntarse quién escribió eso, con qué intención.
para ellos si está en Internet. Es verdad. Y eso no es culpa solo de ellos. Es un sistema educativo que no nos enseñó a cuestionar, a investigar, a dudar. Nos enseñaron a repetir, no a pensar. Entonces, claro, después nos preguntamos por qué la gente cree en teorías conspirativas, porque confirman más en un audio de WhatsApp que en un periodista. Es porque nunca aprendimos a diferenciar información de manipulación. Y seamos sinceros, chicos, nosotros también hemos caído varias veces en eso. Yo misma he compartido cosas sin verificar. Un meme, una noticia impactante, algo que me dio rabia. Después me enteré que esto era totalmente falso y me dio muchísima vergüenza. Pero el daño ya estaba hecho. Eso demuestra que no basta con señalar a otros. Todos somos parte del problema. Todos en algún momento hemos sido parte de la cadena de desinformación. Porque compartir es fácil, pero investigar realmente, chicos, nos da pereza. Y esa pereza es aprovechada por quienes quieren manipular. A mí me pasó algo muy fuerte en mi barrio. Circuló una noticia falsa diciendo que habían secuestros cerca de una escuela. Los padres enterados de esto fueron a sacar a sus hijos. Algunos querían cerrar la institución. Todo era caos, gritos y miedo. Horas después la policía confirmó que no había ningún caso, que todo era mentira, pero el miedo ya estaba instalado. La gente seguía desconfiando, seguía asustada. Ahí entendí que la mentira no necesita ser real para causar daño, solo necesita ser creíble. Y eso es lo más peligroso de esta era digital. La mentira se mueve más rápido que la verdad. Porque la verdad suele ser aburrida, mayormente necesita contexto, datos, explicaciones. La mentira es simple, directa, emocional, te golpea y se va. Antes, para mentirte, a mucha gente necesitabas poder. Hoy solo necesitas un celular. Y los algoritmos potencian eso. No les importa si algo es cierto o falso, les importa si genera reacción, si te hace enojar, si te asusta, si te indigna. Eso es lo que viraliza. Entonces vivimos en una economía de la emoción. Mientras más fuerte sea tu reacción, más valor tiene tu contenido. Y ahí el periodismo queda atrapado, porque competir contra eso es casi imposible. Claro, porque un reportaje bien investigado toma semanas, meses e incluso años, chicos. Pero un titular amarillista se hace en 5 minutos y genera miles y miles de clics. ¿Qué crees que va a elegir un medio que está quebrado económicamente? Eso no justifica el sensacionalismo, pero explica el por qué pasa. El sistema empuja a eso. Y ahí entra la precarización del periodismo. Conozco periodistas que trabajan por sueldos bajísimos, sin estabilidad, sin apoyo legal. Entonces, claro, se autocensuran sin investigar a los poderosos porque tienen miedo de perder el trabajo. Y cuando el periodismo se calla, el poder hace fiesta. Sí, porque el silencio también comunica miedo, comunica sentimientos. Y en medio de todo esto aparece la inteligencia artificial, que puede ser una herramienta increíble si se usa bien. Puede ayudar a analizar grandes volúmenes de datos, descubrir patrones de corrupción, mejorar investigaciones, pero también puede crear mentiras perfectas, audios falsos, videos donde alguien dice cosas que nunca dijo, y eso ya no es ciencia ficción, eso ya está pasando. Deepfakes, montajes, ediciones imposibles de detectar. Entonces, ya ni nuestros ojos son confiables. Y ahí volvemos al gran dilema. ¿Quién controla esto? ¿Las empresas tecnológicas? ¿Los gobiernos? ¿Nosotros mismos? Lo que pasa es que la tecnología ya no es neutral. Alguien decide qué se muestra y qué se oculta. Exacto, creemos que somos usuarios, pero en realidad somos producto. Nuestros datos, nuestros gustos, nuestros miedos se venden. Y mientras más tiempo pasamos conectados, más dinero generan las plataformas. Por eso el contenido que nos muestran no siempre es el mejor, sino el que más nos mantiene enganchados. Entonces la pregunta real es, ¿qué hacemos nosotros frente a todo esto? Porque no podemos culpar solo al sistema, también tenemos responsabilidades. Justamente, ser críticos, dudar, verificar, no compartir por impulso. Y exigir mejores medios, apoyar el periodismo independiente, no consumir gratis, sino entender que la información de calidad cuesta. También debemos exigir educación digital, que en los colegios se enseñen a leer noticias, a identificar fake news, a entender realmente cómo funcionan los algoritmos. Porque la democracia no solo se define con un voto, se define con pensamientos críticos. Y al final,
Creo que el gran reto de nuestra generación es este: aprender a vivir en un mundo donde la verdad ya no grita, donde ya no se impone, sino que se susurra, y tenemos que aprender a escucharla entre todo el ruido. Porque si dejamos de buscarla, otros decidirán por nosotros qué creer. Y ahí exactamente ya no habrá libertad. Solo manipulación disfrazada de información. Quizás el futuro no depende de la tecnología, sino de nosotros, de cuánto pensamos, de cuánto cuestionamos, de cuánto nos atrevemos a incomodarnos. Porque defender la verdad hoy es un acto de rebeldía y ser críticos en esta era es el verdadero acto revolucionario.